En pensamiento la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 11, versículo 29. San Mateo capítulo 11, versículo 29. La palabra de Dios dice, Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Gracias, Dios, por la presencia hermosa del Espíritu en nuestro medio. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, tenemos varios días para estudiar esta miniserie, Aprended de mí. El Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, nos presenta esta maravillosa declaración. Aprended de mí. Cuando vemos el Evangelio según San Mateo, debemos tomar muy en cuenta la manera como el Evangelio se escribió. Mateo prepara el material de su libro y lo divide en tres partes. La primera parte presenta nada más y nada menos que la genealogía, el nacimiento y el bautismo del Señor Cristo Jesús. San Mateo capítulo 1, versículo 1 hasta San Mateo capítulo 4, versículo 16. En el versículo 17 aparece una frase que dice, desde entonces. Allí comienza la segunda parte que tiene que ver con el ministerio de Jesús. Cuando usted sigue leyendo el libro hasta el capítulo 16, versículo 20, en el versículo 21 dice, desde entonces, y va desde ese momento hasta el final, capítulo 28, versículo 20, donde termina el libro, la última parte, sufrimiento, sacrificio, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Cuando usted se pone a cuenta con el Evangelio según San Mateo, descubre verdades maravillosas. Mateo presenta a Jesús como un rey. Cristo es rey, tiene derecho al trono, por eso comienza con una genealogía. Casos y cosas curiosas pasan en este evangelio. Y es que Mateo se atreve lo que nunca nadie había hecho, poner mujeres en la genealogía de los judíos, de los israelitas. A nosotros nos interesa específicamente un versículo, el capítulo 11, versículo 29, que pertenece a lo que se conoce como el ministerio de Jesús, que va desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 16, versículo 20. Cuando leemos o estudiamos la Biblia, tenemos que ubicarnos exactamente dónde estamos estudiando. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Necesitamos conocer el pensamiento de la Biblia. Necesitamos saber qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que quiere decir y cómo se puede enseñar lo que ella quiere decir. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesita que se le ayude, pero sí necesita que se le investigue. Hay personas que investigan la Biblia y realizan o llevan lo que se lleva a cabo una exégesis. Es un estudio sistemático, un estudio profundo que responde preguntas específicas en la palabra de Dios. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y qué pasó cuando lo dijo? Todo esto tiene que ver con la exégesis y la investigación de la Biblia. Hay otros que se van por un camino más fácil, es la eisegesis, y es decir lo que la Biblia no dice y añadirle cosas a la Biblia. Generalmente usted oye a la persona diciendo, a mí me parece, yo creo, yo opino, pero eso es peligroso. La Biblia tiene que ser interpretada con la Biblia. Por eso utilizaremos el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿cuál es el significado de las palabras en la Biblia? Y descriptivo, ¿cómo la Biblia se explica a sí misma? El método está presente en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Si usted piensa que voy muy lento, no se preocupe, puedo ir un poquito más rápido. ¿Le parece bien? Es que hay que decir muchas cosas
en 200 minutos. Y el tema o la serie de este fin de semana tiene que ver con mayordomía, pero es específicamente es una serie didáctica, tiene que ver con educación, porque aprendizaje es un resultado. El aprendizaje es el resultado de la enseñanza y la instrucción. La instrucción es un proceso. Enseñar es solo mostrar, pero cuando se habla de instrucción, de instruir, es todo un proceso. Número uno, usted tiene que definir el método que va a utilizar, las técnicas que va a utilizar, las estrategias. Tiene que escoger el material que va a enseñar, el ambiente, el cronograma. Hay toda una serie en ese plan educativo que tiene que definirse. Y eso no es todo. Después que usted prepara todo su plan, tiene que estar usted claro y consciente qué significa conocer, qué significa comprender y qué significa entender. Porque la mayoría de los alumnos conocen y comprenden, pero no entienden. Se le arma una botella. Conocen la botella, el contenido de la botella, comprenden el contenido de la botella porque lo pueden vaciar en un examen, pero vaya y pregúntele 3 meses después, se les rompió la botella. No entendieron, no lo aterrizaron. En la Biblia se supone que cuando usted conoce, comprende y entiende, 1, conoce, recibe la información. 2, comprende, es capaz de repetir o enseñar a otro la información, pero usted no ha aterrizado todavía. Necesita entender. Entender significa que usted vive la información. ¿Qué significa entender? Que usted vive la información. Por eso Cristo dice, aprended de mí. ¿Vivió Cristo lo que enseñó, sí o no? A ver, ¿sí o no? San Juan capítulo 13, versículo 15, dice Jesús, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué cosa? Acá hay San Mateo capítulo 11, versículo 29. Vamos rapidito. Mateo 11, 29, dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es el versículo general para toda la serie. Sin embargo, hoy tenemos que trabajar con un título. El título de hoy es, ¿qué aprendió Jesús? ¿Cuál es el título? ¿Qué aprendió Jesús? Hebreos capítulo 5, versículo 8. Vamos a poner esto rapidito, bien caliente, y usted tendrá que concentrarse porque vamos a decir algunas cosas interesantes en la Biblia. Hebreos 5, 8, ¿cómo dice Hebreos 5, 8? Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice ahora? Aprendió la obediencia. Oiga, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Había algo que Jesús no supiera? Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, vamos rapidito. Colosenses 2, 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué dice ahora? Todos los tesoros de la sabiduría y de qué más, y del conocimiento. ¿Cómo es posible que la persona en quien están colocados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento aprendiera algo? Ay, mamá. A ver, ¿aprendió o no aprendió? A ver, ¿sí o no? Los veo patinando, están patinando. Hebreos 5.8, vamos rapidito. Hebreos 5.8, ¿dice o no dice Hebreos 5.8 que Cristo aprendió, sí o no? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Aprendió algo del Señor Jesús? Entonces tenemos que hacerle pregunta a la Biblia. Número 1, ¿qué significa que padeció? ¿Qué fue lo que padeció? Número 2, ¿qué significa obediencia? Número 3, ¿qué significa aprender cuando miramos al Señor Jesús? Bien, prepárese ahora porque vamos a hacer unas declaraciones y al final vamos a hacer unas preguntas. ¿Están listos? Memoria a corto plazo. ¿Están listos o no están listos? Recuerde que esta es una serie didáctica. Aprender de mí. ¿Cómo puedo aprender de Jesús? Aprendo de Jesús cuando conozco, comprendo y entiendo a Jesús. Mucha gente, a ver, déjeme decirlo de una manera más amable. Hay personas que llegarán hasta cuando Cristo venga
siendo religiosos y estarán completamente perdidos. Ay, mamá. Ay, mamá. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está, ¿dónde? En los cielos. Entonces tenemos que entender estos verbos. Aprended de mí. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué fue lo que Jesús vivió que yo necesito aprender? ¿Cuál fue la experiencia que Jesús tuvo que yo necesito copiar? Aprended de mí. Dice aquí Hebreos 5:8, y aunque era hijo, hijo aparece aquí con una H mayúscula, ¿sí o no? ¿Quién es este hijo? En el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, se habla de Jehová y de su ungido. En el versículo 7, Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Quien está hablando es el ungido, el Mesías. Este hijo que está publicando el decreto, dice en el versículo 7 que él es hijo de Dios por un decreto. Hay un decreto donde el ungido se llamaría hijo de Dios. En el Salmo 110, versículo 1, David dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo es el ungido, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Señor. En el capítulo 22 de San Mateo, versículo 41 en adelante, el Señor Jesús pregunta, ¿de quién es hijo el Cristo? Y le dijeron, de David. Y entonces Jesús pregunta, ¿y cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y todo el mundo se quedó con la boca callada. Hijo de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17, cuando Cristo estaba siendo bautizado, una voz del cielo dijo, aquí este es mi Hijo amado, en que mi alma tiene contentamiento. En el capítulo 17 de Mateo, versículo 5, se repite la misma frase en el monte de la transfiguración. Cristo es nada más y nada menos que Emmanuel. En Isaías 7:14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? San Mateo 1:23 dice que significa Dios con nosotros. Y si usted quiere llegar un poquito más a fondo con esta palabra hijo, vaya al libro de Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8 y descubrirá en el versículo 8, en el 6 dice que los ángeles deben adorarle. Y en el 8 dice, más del Hijo dice, tu trono Dios, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y dice que tiene su trono. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, Cristo dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aunque era hijo, aunque es un ser divino, aunque Dios Todopoderoso, aprendió. ¿Qué fue lo que aprendió? La obediencia. Entonces ese es el tema que necesitamos profundizar. Se humilló Jesús, que dice Mateo 11:29, y aprended de mí que soy como manso y humilde de corazón. Si es verdad que aprendimos del Señor Jesús, tenemos que ser como mansos y humildes de corazón. Si no hay mansedumbre ni humildad, no hay aprendizaje. No hemos aprendido de Jesús. No somos cristianos. Bueno, ustedes saben que yo solo voy a estar aquí 4 días, le voy a dar bien duro y después me voy. Y si ustedes se quedan con su dolor, eso es problema de ustedes. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Cómo era Jesús? Manso y humilde de corazón. Pero ¿se plantaba o no se plantaba? ¿Se plantaba o no se plantaba? A ver, ¿sí o no? ¿Recuerdan el milagro de los panes y los peces? ¿Saben una cosa? He ido a algunos lugares en el mundo y me he dado cuenta que en todas partes a la gente le gusta el chisme. Mire qué barbaridad. ¿Qué le gusta a la gente? El chisme. ¿Se acuerdan el milagro de los panes y los peces? Cuando la gente vio que Cristo era capaz de alimentar tanto con poco alimento, querían hacerlo rey, ¿sí o no? Cuando él se dio cuenta del relajo que se estaba armando, el movimiento que se estaba armando, le dijo a los discípulos, ustedes, sí, móntense en la barca y pasen para el otro lado. Pero mira que Señor, se van a montar. Me gusta que en el deseo toda la gente dice que el Señor Jesús habló de una manera que no era muy frecuente. Y de una vez todo el mundo se alineó, se montaron y se fueron. Y entonces, en la noche, Cristo se fue caminando sobre las aguas.
Y llegó y bueno, ya ustedes se saben la historia, que Pedro se asustó, que se asustaron, que un fantasma, que se llegó y se montó y se fueron. Al otro día apareció la gente del otro lado. Y cuando llegaron con el relajo, maestro, ¿qué hora llegaste? Ustedes los que están aquí por los panes y los peces que se comieron ayer. ¿Lo enfrentó o no lo enfrentó? ¿Lo enfrentó o no lo enfrentó? Y al final le dijeron, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés y que Moisés nos dio el pan. Y si ustedes no saben ni lo que están diciendo, el verdadero pan se lo dio mi papá y el verdadero pan soy yo mismo. ¿Lo enfrentó o no lo enfrentó? A ver, ¿sí o no? Sí. Si usted es humilde y manso, usted no es menso, usted sabe dónde poner las cosas, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿O usted le cree a Dios? Lo agarré. Creer en Dios, hasta los demonios creen. Necesitamos creerle a Dios. Pero usted no puede creerle a alguien que no conoce. Por eso es importante lo que tenemos que hacer. Es de vida o muerte. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Si usted siente que se molesta conmigo, dele gloria a Dios porque yo voy a estar muy feliz. Si no se molesta conmigo, entonces yo me voy a sentir muy infeliz. Porque es que molesta que a uno le pongan la Biblia y se la pongan así tan clara. Porque, mi pregunta, ¿verdad que la palabra de Dios es como una espada de dos filos? ¿Penetra o no penetra? Y si penetra, te está partiendo. Y en la puerta me dice la señora, ¿usted se la cogió conmigo? Una cosa linda, mamá. Y le digo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Usted todo lo que dijo fue contra mí. Parece que alguien le contó la vida mía. Una cosa linda. Y viene el otro incómodo y muy furioso y me mira y me dice, dígame una cosa, ¿usted conoce a fulana? No. ¿Seguro que usted no la conoce? No. Yo la voy a traer a mejor si es verdad que no la conoce. Y va y busca a la hermana. Cosa linda, mamá. Fulana, ¿tú conoces a este muchacho? Yo estaba jovencito. No, yo no lo conozco, fulano. Que tú no lo conoces, ¿no? ¿Y cómo sabe mi vida? Y me tiro todo mi problema en el público. Tú tienes que haberle dicho algo. Dice, no, fulano. No, es que Dios tiene esa gracia de hacer la cosa y que... ¿Es verdad o no es verdad? ¿Le parece bien si le entramos a Jesús? Por favor, apréndase esta reglita, apréndase esta escalera, porque es muy probable que la necesite todos los días de su vida. ¿Están listos? Memoria a corto plazo. Recuerde, estos 4 días vamos a hablar de mayordomía, pero la mayordomía es todo. Y el eje de la mayordomía se llama Jesucristo. Y si usted no lo conoce, usted nunca vivirá la mayordomía. La mayordomía involucra el templo, que es el cuerpo. Involucra el tiempo, con lo que se mide la vida suya. Involucra los talentos, son la capacidad de que Dios le ha dado a usted. Involucra también el tesoro, que es el dinero. Si usted no tiene a Cristo, si no conoce a Cristo, si no aprende de Cristo, usted es un fracaso, aunque sea un millonario. La clave de todo es ¿quién? Jesucristo. Necesitamos conocerlo a Él. ¿Están listos para el examen de memoria a corto plazo? A ver si o no. Vamos a usar palabras y a ver de cuántas de estas palabras usted se acuerda. Palabra número 1, creencias. Número 2, pensamientos. Veo que algunos ya comenzaron a anotar, les felicito, pueden anotar. Una memoria a corto plazo, anotando, no hay problema, adelante, anote lo que usted quiera, tiene ese derecho. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Y la segunda? Tercera palabra, emociones. Cuarta palabra, acciones. Siguiente palabra, hábitos. Siguiente palabra, carácter. Y última palabra, destino. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? La segunda. La tercera. La cuarta. La quinta. La sexta. Y la séptima. No olvide eso. Toda su vida está envuelta en esas 7 palabras. Las creencias se forman de la razón 2 y la razón 1. La razón 2 es el conjunto de conocimientos y experiencias
que hemos adquirido durante toda la vida. Y la razón 1 es la capacidad que Dios nos ha dado de aprender lo que no sabemos y sustituir lo falso que habíamos aprendido. Recuerde que Cristo dijo, ¿aprended de quién? Aprended de mí. Si usted aprende cada día más de Jesús, si usted conoce más a Jesús, si usted comprende más a Jesús, si usted entiende más a Jesús, usted se convierte en un poder en la tierra. Si no lo hace, usted es otra persona más. Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Vamos rapidito. Esto es uno de los versículos que le gusta más a mi esposa. Deuteronomio capítulo 26. Vamos rapidito. Versículo 16 en adelante. Mire qué cosa linda ocurre cuando usted aprende de Jesús, cuando usted se llena de Jesús, cuando usted conoce, comprende y entiende a Jesús, cuando usted es una persona cristiana. Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. ¿Cómo dice? Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres, ¿qué cosa dice? Pueblo suyo, ¿cómo dice ahora? De su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Y ahora qué dice? A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Pregunto, ¿cumple Dios lo que promete, sí o no? Sí. ¿Es fiel Dios a sus promesas, sí o no? Sí. ¿Es un Dios fiel? Sí. ¿Sí o no? Entonces usted tiene todo de su lado, tiene todo a su favor, solo tiene que ponerse del lado del Señor. Aprended de mí. La mediocridad, la persona común y corriente, la persona que solo pasa, no glorifica a Dios. Necesitamos entrar con Jesús, pero hay cosas que tenemos que ver a manera de motivación. San Juan, Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Mateo 5, 16. Así alumbre, ¿qué cosa dice Jesús? Vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué más? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo ha llamado Dios a usted para loor y fama y gloria? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Dice el Señor Jesús que usted puede darle gloria al nombre de Dios con su vida, ¿sí o no? Eso es mayordomía. Eso es mayordomía. ¿Qué fue lo que aprendió Jesús? La obediencia. Pero antes de aprender la obediencia, Hebreos capítulo 5, versículo 8, antes de aprender la obediencia, ¿qué fue lo que le pasó? Dice que padeció. Amigo, amiga, hermano, hermana, es bueno estar claro que las creencias definen quién es usted. No estoy hablando de doctrinas de la iglesia, estoy hablando de cultura de pensamiento, estoy hablando de idiosincrasia, estoy hablando de lo que en realidad usted es, lo que usted ha vivido y lo que usted ha aprendido. Usted piensa como piensa porque cree como cree, y cree como cree porque ha vivido como ha vivido y aprendió como vivió. Los pensamientos son hijos de las creencias y la manera como usted piensa produce sus emociones y esas emociones lo llevan a las acciones y esas acciones se transforman en los hábitos. Los hábitos son una respuesta aprendida a un estímulo determinado. Los hábitos forman su carácter y su carácter determinará el futuro de su vida, la meta final, el objetivo final, su destino. Entonces necesitamos volver a Jesús para reajustar nuestras creencias y afinarla con la Biblia y asegurarnos que el fundamento de nuestra creencia es Cristo Jesús. Porque
Si Jesús es el fundamento de nuestras creencias, si estamos fundados en la roca que es Cristo Jesús, entonces nuestros pensamientos se producirán en el taller de un Señor que se llama Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, vamos rapidito. Segunda de Corintios 3, 18. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? Si nosotros decidimos enfocarnos en el Señor Jesús, si decidimos aprender de Jesús, entonces, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo dice el versículo 18? Por tanto, dice Pablo, nosotros, ¿cuántos dice? Todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué cosa? Transformados, ¿de qué manera? De gloria en gloria, ¿qué sigue diciendo? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Viene el Espíritu Santo transformado a la semejanza de Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Quiere usted que el Espíritu le transforme a la semejanza de Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren que eso pase? Levanten su mano, por favor. El propósito de Dios es restaurar en nosotros su bendita imagen. Y por ahí hay muchas cosas que decir. Necesitamos en estos 4 días permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida y nos lleve de la experiencia de ser una persona religiosa a convertirnos en una persona cristiana. Una persona cristiana se define, se identifica como alguien que conoce y ama a Cristo. ¿Quién es un cristiano? El que conoce y ama a Cristo. Por eso, aprended de mí. Muy bien, vamos ahora a enfocarnos solamente en el Señor Jesús con una sola palabra. Recuerda el método bíblico, gramático, descriptivo. Hebreos capítulo 5, versículo 8. A ver si podemos disfrutar un buen ratito de este versículo. ¿Cuál es la palabra que necesitamos estudiar? Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Aprendió la obediencia. Dice, por lo que padeció. ¿Padeció algo el Señor Jesús? El verbo que aparece ahí como padecer, padeció, se puede definir de esta manera. Ponga cuidado. Sentir una intensa emoción, especialmente el sufrimiento. Podemos decir entonces, y por lo que sufrió, aprendió la obediencia. ¿Sufrió Jesús o no sufrió Jesús? ¿Sufrió o no sufrió? ¿Sufrió o no sufrió? Sufrió como nadie jamás tendrá que sufrir. ¿Desde cuándo estaba sufriendo Jesús? Desde los días de la eternidad. Ok, ponga cuidado ahora porque vamos a entrar en algo muy interesante, muy profundo y muy hermoso. Mi pregunta para usted, ¿ama usted a Dios? Hago la pregunta otra vez. ¿Ama usted a Dios? La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Nos ama Dios a nosotros? ¿Le ama Dios a usted? ¿Le ama Jesús a usted? ¿Todo el cielo se derramó por favor a usted en la persona de Cristo Jesús? Trabajemos entonces y entendamos el significado de este verbo. El método bíblico, gramático, descriptivo plantea en una forma clara que Dios se explica a sí mismo. ¿Usted lo cree? Entonces vamos a la Biblia, vamos rapidito y leamos estos pasajes. Número 1, Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Veamos cómo se entiende esto de que Cristo padeció, que Cristo sufrió. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice el verso 14? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice? Él también participó de lo mismo. ¿Con qué propósito? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. ¿Cristo se hizo hombre, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida, durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió, ¿a quién dice? A la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Padeció Jesús o no padeció? ¿Sufrió o no sufrió? ¿Se gimió o no gimió? ¿Lloró o no lloró? ¿Sí o no? Capítulo 4, versículo 14. Recuerda el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que piensa el predicador, ni lo que crea el predicador, ni lo que diga el predicador. No. Es lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Que Cristo sufrió, que se hizo hombre, participó de carne y sangre, que vino a la tierra, que caminó por la tierra, que sudó, que sufrió, que comió, que se cansó. ¿Sí o no? Capítulo 4, Hebreos, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sufrió Cristo o no sufrió Cristo? Entonces Él te puede entender. Aprended de mí. Pero en medio de su dolor, de su angustia y ansiedad, se mantuvo enfocado en Dios. Y veremos en un momento hasta dónde llegó su firmeza, su entereza, su enfoque en el Padre Celestial para ser nuestro ejemplo. Número 2, San Lucas capítulo 22, versículo 15. Recuerde, estamos trabajando con el verbo que aparece en el versículo 8. Y aunque padeció. San Lucas capítulo 22. Ponga cuidado, aquí hay un par de palabras hermosísimas. Me encantan las palabras porque son las que nos definen en la vida. Cuando usted piensa, piensa con palabras. Cuando usted habla, habla con palabras. Cuando se expresa con palabras regularmente. Aunque cuando alguien le diga algo, póngale más cuidado a lo que dicen sus ojos y sus ademanes que lo que dicen sus palabras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El famoso lenguaje no verbal. Póngale mucho cuidado. Capítulo 22, San Lucas. Versículo 15. ¿Qué dice el verso 15? Lucas 22, 15. ¿Cómo dice? Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes, ¿qué dice Jesús? Antes que padezca. ¿Sabía Cristo lo que le venía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Y ahora lo está diciendo. Ahora, todo lo que padeció, todo lo que sufrió, todo lo que le hicieron, fue por amor ¿a quién? A nosotros no. ¿Por amor a quién? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le ama a Cristo a usted? ¿Le ama o no le ama? ¿Le ama o no le ama? A mí me gustan las palabras de Jesús. Jesús dijo que el que ama primero padre o madre, el que ama más padre o madre que a mí, no es digno de mí. ¿Y qué cosa linda dice ahora? El que no aborrece padre o madre no es digno de mí. Y la gente que son muy disparadas, ¿cómo voy a aborrecer a mi papá o a mi mamá? Espere, el verbo emiseo significa amar menos. El que no ama menos a su papá y a su mamá que a mí no es digno de mí. ¿Nos amó Cristo a nosotros? ¿Hasta dónde nos amó? Hasta la muerte. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si verdaderamente le amamos a Él, seremos fieles a Dios y cumpliremos el quinto mandamiento. ¿Cómo dice el quinto mandamiento? Honra para que tus días. Notan que como quiera salimos ganando. ¿Quién es el centro? Jesús. ¿Quién es el eje? Jesús. ¿Quién es la razón de ser? Jesús. Usted puede ignorar todo lo que usted quiera, pero si ignoró a Jesús, usted se perdió. No hay ni éxito ni futuro en el matrimonio. No hay éxito ni futuro en la familia. No hay éxito ni futuro en la crianza de los hijos. No hay éxito ni futuro en nada, aunque sea millonario. ¿El joven rico o era pobre? ¿Se salvó o se perdió?
¿Por qué se perdió? Porque rechazó a Cristo Jesús. No, pero espérese, ningún espérese. Rechazó a Jesús y punto y se acabó. ¿O no? A ver si o no. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. ¿Quién es el evangelio? Cristo Jesús. Todo gira en torno a Jesús. Pero Cristo padeció. San Lucas capítulo 24, versículo 46. Ya terminó su trabajo y mire lo que dice. Lucas capítulo 24, versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario, ¿qué cosa? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Mi pregunta, ¿lo tomaron preso? ¿Sí o no? ¿Lo juzgaron falsamente? ¿Fue un sufrimiento psicológico? ¿Sí o no? ¿Lo golpearon? ¿Lo escupieron? ¿Lo empujaron? ¿Lo vejaron? ¿Lo golpearon? ¿Le desollaron la espalda? Y al final lo clavaron a una cruz. Le levantaron como un criminal. Y como si todo eso fuera poco, aún después de muerto le parten el corazón. ¿Pasó o no pasó? Estaba en un lugar. Ustedes saben que los dominicanos tenemos la sangre caliente, muy caliente. Y salimos de esa iglesia. Miren, dejemos el chisme, mejor sigamos con el sermón. Hay cosas que... Ustedes se dan cuenta que hay mucha monería en el mundo hoy día. Salimos, cuando salimos de la iglesia, miro yo hacia la izquierda y veo que hay un púlpito y muchas mesitas con sillas. Digo, ¿qué es una cafetería? Me dice, no, eso no es una cafetería. ¿Y qué es lo que es esto? Yo, ignorante, imagínense. Ay, Señor. Ay, Señor. Ay, Señor. No era una cafetería. San Lucas 24, 46. Dice el verso 46, San Lucas, capítulo 24, versículo 26, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les pregunto, ¿era necesario o no era necesario? Solamente con el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús se podría llevar a cabo la expiación. Cristo no renunció a eso y lo hizo, por lo que padeció. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Cuando enfocamos nuestra mente, nuestra vida en la persona de Jesús y en su vida y obra, empezamos a disfrutar el significado de la mayordomía. El eje y la razón de la mayordomía es Cristo Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice Lucas en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, ¿qué dice ahora? Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sufrió o no sufrió? ¿Padeció o no padeció? Si usted quiere parecerse a Cristo Jesús, ¿padecerá o no padecerá? ¿Sufrirá o no sufrirá? No hay una sola persona en la historia de la iglesia cristiana que haya sido un buen cristiano que no haya tenido dificultades y problemas. ¿Es así o no es así? Y mientras más cerca de Jesús usted está, más problemas tendrá. Eso es mayordomía. Pero una cosa es cierta, Dios nunca le abandonará. Y estará a su lado como poderoso gigante. Y le tendrá en la palma de su mano. Y el que le toca a usted como si tocara a la niña de los ojos del Señor. Y el Señor le arranca la cabeza a cualquiera que lo quiera destruir a usted. La clave, aprender de Jesús. Capítulo 3, versículo 18, Hechos 3, 18. La Biblia se explica sola. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué dice ahora?
que su Cristo había de padecer. Capítulo 17, versículo 2 y versículo 3. La mayordomía enfocada en Cristo Jesús nos hace crecer en el conocimiento de su persona y nos hace recibir las bendiciones que vienen como consecuencia. Capítulo 17, versículo 2 y versículo 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué dice ahora? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, ¿qué dice Pablo? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Padeció Jesús? Padeció. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Usted tiene problemas, dele gloria a Dios. Sáquele resultado a esos problemas. San Lucas capítulo 9, versículo 23, dice el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, rehúse asociarse con lo malo que usted tiene en usted mismo. ¿Qué está diciendo Jesús? La gente cuando le tocan se defiende, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Y siempre queremos excusar lo malo que estamos haciendo. Y yo digo, no, rehúsa asociarte con esa cosa mala. Aléjate de eso. Toma tu cruz cada día y ven en pos de mí. ¿Tomó Cristo la cruz de Judas, sí o no? De Barrabás. ¿La tomó o no la tomó? Sí, Cristo no tiene cruz. Le pusieron la de Barrabás. Y ahora en la cruz de Barrabás se representa la vida tuya y la vida mía. Por amor a ti, por amor a mí, Él subió a la cruz, menospreciando el oprobio, pagó el precio del pecado, triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre la maldad, sobre los sufrimientos, sobre los reyes, triunfó sobre todo el mundo. Y ahora ha ganado y ha tenido la victoria, y con amor te la ofrece a ti libre y voluntariamente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesús le dijo al papá de aquel endemoniado: al que cree, todo le es posible. ¿Cree usted? Sería bueno que aterrizáramos. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Hebreos capítulo 9, versículo 24, lo que padeció. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 24. ¿Cómo dice el verso 24? Hebreos 9, 24. ¿Cómo dice? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, ¿por quién dice? Ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario, ¿qué dice ahora? Padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué dice ahora? Para salvar a los que le esperan. Mi pregunta para usted: ¿acepta usted la salvación en Cristo Jesús? ¿Acepta usted el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Acepta usted recibir la sangre de Cristo para que le limpie de todo pecado? Entonces póngase en pie conmigo. Bíblico, gramático, descriptivo. Cuando nos acostumbramos a leer la Biblia y a dejar que ella se explique a sí misma, nuestra mente cambia. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Permítame esta pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Le gustaría a usted tener la mente de Cristo? ¿Cuántos quieren la mente de Cristo?
Mire usted cómo funciona esto de la mente de Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pedro acerca de lo que estamos expresando, lo que estamos diciendo? Mire qué hermosa es la Biblia, cómo la Biblia habla sola. Los padecimientos de Cristo Jesús. Leamos a Pedro y terminemos aquí. Mire qué cosa linda. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Es hermosa esa forma porque usted no tiene que esforzarse, solo que escuchar lo que Dios dice en su palabra. Humillarse, entregarse a lo que la palabra dice y el Santo Espíritu viene con su caja de herramienta y le cambia la mente y le pone la mente de Cristo. Mire lo que dice Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué dice? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿verdad que queda claro lo que dice Pedro? A ver, ¿sí o no? Pero mire cómo Pedro aclara más el punto. Mire qué cosa linda. Capítulo 3, versículo 17 y 18. Mire qué cosa hermosa. La Biblia se explica sola. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si usted está sufriendo por poca vergüenza, porque lo hizo mal, vaya donde Jehová y arrodíllese y pídale perdón y dígale a Dios: Señor, tenga misericordia de mí. Ahora, si usted está sufriendo porque está siendo fiel a Dios, pues dele gloria a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando usted decide serle fiel a Dios, dice Jesús, todo el que quiere vivir piamente padecerá persecución. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 4, estamos con Pedro. ¿Cómo Pedro explica lo que estamos diciendo? Capítulo 4, versículo 12, dice el verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. A veces en los trabajos, por usted ser fiel a Dios, ¿tiene problemas? ¿O no? ¿Y sufre persecución? A veces en el mismo matrimonio, por usted ser fiel a Dios, por caminar a hacer la cosa como Dios manda. Espérese. Todo el que quiere vivir piamente padecerá, ¿qué cosa? Persecución. Dice el apóstol Pedro, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Escuche mi pregunta atrevida ahora. Amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Se atreve usted a colocarse del lado de Cristo Jesús? Pase lo que pase y venga lo que venga.
¿Decide usted pertenecerle a Cristo Jesús? Entregarse en sus manos benditas y permitir que Él le abrace y le cobije, que sea la razón de ser de su vida. ¿Acepta usted que el Espíritu de Cristo venga a su vida? ¿Acepta vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Decide aprender en la escuela de Cristo? Levante la mano conmigo si usted dice que sí. Terminemos con estas últimas palabras del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice el verso 10? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Cómo dice el verso 10? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, ¿qué más? Afirme, fortalezca y establezca. ¿Padeció Jesús? ¿Está usted dispuesto a padecer como Él para aprender de Él? No es lo mismo, ni es igual hablar de una guerra que venir de ella. Amigo, amiga, no es lo mismo ni es igual. ¿Se atreve usted a colocarse en la mano del Señor para ir donde Él quiera que Él quiera que vaya en su compañía? Levante la mano conmigo. Permita a Dios que en estos 3 días, el de hoy ya no lo contamos, el Espíritu Santo encuentre espacio en su corazón y haga el trabajo que necesita hacer para que su vida glorifique al Señor. Yo quiero orar, pero me gustaría orar si aquí en el ambiente hay alguna persona que por ser fiel o fiel a Dios, hombre o mujer, se encuentra en una situación difícil. Cuando uno decide serle fiel a Dios, dice la sierva del Señor, que todas las huestes del demonio se remueven. ¿Te atreve a que oremos juntos? Si usted es una persona cristiana y sabe que ha tomado la decisión de serle fiel a Dios y eso ha removido ciertas cosas y necesita apoyo en oración y necesita que los ángeles vengan, los ángeles poderosos a defenderle y necesita que se ore para mantenerse firme en medio de la prueba, entonces si quiere hacer esa oración, levante la mano y si te atreves, entonces ven conmigo aquí al frente. ¿Está pasando dificultades por serle fiel a Dios? Ven, vamos a orar aquí al frente. ¿Está padeciendo alguna situación porque está decididamente de parte de Dios? Ven, vamos a orar. ¿Está pasando una parte dura de la vida porque ha decidido padecer como Cristo Jesús? Ven para acá. El Señor Jesús, en el deseo de toda la gente, en la página 297, 298 dice: en el corazón de Cristo, donde había perfecta paz, reinaba perfecta alegría. Nunca le halagaban los aplausos ni le deprimían la censura, sino que en todo momento seguía de buen ánimo. La vida de Cristo fue una vida dura, una vida dura, una vida dura. Aún en su propia casa, su mamá no lo entendió, nadie lo entendió, sus hermanos. Lea San Juan capítulo 7. Pero Cristo se mantuvo firme, oró sin cesar, pero se mantuvo firme. Y como dice la Biblia, por lo que padeció aprendió la obediencia. Amigo, amiga, hermano, hermana, oremos juntos para que el Santo Espíritu nos habilite, nos capacite y nos prepare para aprender de Jesús. Y aunque padezcamos como Él, ya veremos en la siguiente presentación cómo el apóstol habla de los padecimientos de Cristo. Levanta la mano conmigo y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, le damos gracias por su palabra bendita. Gracias por la Santa Biblia. Gracias por el maravilloso testimonio de Cristo Jesús. Padre, gracias porque no dio un paso atrás a pesar de los dolores y sufrimientos. No dio un paso atrás a pesar de los maltratos y de las cosas que le hicieron.
No dio un paso atrás, se mantuvo firme y fiel, Señor, hasta completar su misión. Hoy, Dios, en medio de las situaciones que vivimos, y usted las conoce en detalle, hoy, Dios, en medio de las cosas que ocurren, decidimos caminar de la mano con usted. Nos hacemos el propósito de ser fieles, Señor. No podemos con nuestras propias fuerzas, pero usted prometió, Padre, que estará con nosotros como poderoso gigante. Amén. Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Prometió sostenernos con su mano todopoderosa. Venimos delante de usted, Dios. Usted conoce lo que está pasando. Usted conoce las circunstancias, Señor. Reprenda al diablo, Padre, y sosténganos. Manténganos sin caer. Mantenga firme nuestra fe, aunque se desplomen los cielos. Se han de perderse algunas cosas, Señor, que se pierdan, pero que nunca se pierda nuestra fe hacia usted. Haga, Dios, que cada día le amemos más. Haga que el amor nuestro hacia usted sea tan fuerte que sea más fuerte que la muerte. Haga que nuestro amor sea el amor hacia usted como Jesús le amó. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En medio del dolor, sosténganos, Señor. En la soledad, sosténganos, Señor. En la oscuridad, sosténganos, Señor. Y en medio de la prueba, sosténganos. Y si hay que llegar hasta la muerte, Padre, sosténganos. Y mantenga en nosotros un canto de victoria, de gozo y alegría. Y no importa lo que los humanos hagan, sosténganos, Señor. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Venir, Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo una grey. Alabado sea el nombre de Dios. Si aprenderá de Jesús, venga a la escuela del dolor. Eso es parte de la instrucción. Dios le bendiga. Muchas gracias.